Muy buenas tardes a todos los presentes. Primeramente, mi más sincero y profundo agradecimiento al doctor Héctor Velázquez Fernández por su atentísima invitación para invitarme en este simposio multidisciplinar, así como a la doctora Julián Torres por acompañarnos y presidir esto, ¿sí? La sesión del día de hoy. Muchas gracias. Yo soy cardiólogo clínico, comienzo de esta manera. Provengo de una región del país donde tenemos el primer lugar de obesidad. Estamos como antecedentes clínicos, ocupamos el primer lugar de suicidio a nivel nacional y también nos cuestionamos, bueno, y celebramos que estamos en el mes de detección del cáncer de mama, pero cuando me invitaron a preparar esta ponencia, me pregunté, bueno, ¿y por qué los cardiólogos aparecemos aquí? ¿No? Porque es la primera intento, y mis felicitaciones de nuevo, a este gran esfuerzo multidisciplinar. Finalmente, cuando vayamos viendo la presentación, podríamos llegar a la conclusión, tal vez como mencionó cierto autor conocido de todos históricamente, que somos una economía, somos un cuerpo multidisciplinario, ¿no? Tenemos hígado, corazón, riñón. Habitualmente cada especialista piensa que su órgano es el más importante. Eso es un problema de especie, creo. Finalmente, yo me dije, bueno, ¿y por qué? Una razón que yo creo que es bien fundada, para mí yo podría decir estar aquí hoy, es para recordar que la primera causa de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares, tanto en el hombre como en la mujer, no el cáncer de mama. Eso es importante que lo sepa la mujer para que no pase inadvertido, porque el cáncer de mama tendrías oportunidad de ser tratada en algún punto, pero no tendrías muerte súbita, como sucede en el caso de un infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, hay que ser muy sensibles con los análisis de las estadísticas, como los médicos y otras disciplinas están acostumbrados a hacer. De tal manera que, y bueno, ¿y por qué a qué viene a traer el cardiólogo la depresión en su camino, ¿no? Textualmente, un libro que usamos mucho en cardiología, podríamos decir penosamente la palabra Biblia de cardiología, es el libro de Bramwell, ¿verdad? Y su Bramwell edición de español de 2016-2015 en inglés menciona en una línea que en este aspecto ningún cardiólogo en tiempo real lo toma en cuenta. Entonces piensa que está tratando un corazón in vitro, no un corazón in vivo. Ese es un error clínico que vamos a tratar de demostrar. Para eso, como todos que nos han precedido, tanto multidisciplinariamente, entramos a las definiciones, al terreno de las definiciones, y observamos el tema es depresión y hábito. Y el hábito es una respuesta adquirida o aprendida que se manifiesta regularmente. Esto es de acuerdo a la biblioteca, ese es el concepto que nosotros manejamos, de acuerdo a la Biblioteca Virtual de Salud para América Latina, de la OMS y de la Panamericana de la Salud, ¿no? Y de entrada, al ver los 9 ítems que aparecen allá, ya sabemos que están perdidos prácticamente todos los hábitos del paciente que está frente a nosotros ese día de la consulta del día a día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Hay que hacer un diagnóstico de lo que si estamos viendo es una consecuencia que nos trae al escrito, al diálogo clínico, al actuar clínico, o es una consecuencia. Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer delante de algún paciente. Y hay evidencia amplia y suficiente que hasta el 20% de los episodios tienen lugar en la ausencia de algunos de los factores de riesgo cardiovascular plenamente conocidos por todos. No hay el tabaquismo, la hipertensión, ¿verdad?, la obesidad, la diabetes, todos los conocemos, pero hay un porcentaje nada despreciable de pacientes que se siguen muriendo todos los días. Y este es nuestro escenario histológico. Y trajimos aquí que se mueren los pacientes de enfermedad cardiovascular, pero ¿de cuál enfermedad cardiovascular? De la cardiopatía isquémica, entendiéndose por ahí de una manera general una obstrucción
de una arteria coronaria, que aquí pueden observarse su estructura normal. ¿Cómo es posible que esta estructura normal haya quedado reducida a este pequeño orificio que prácticamente no va a pasar ni un cabello humano y tiene una obstrucción total? No le podemos ni pasar ninguna fina guía de angioplastía. Esto ya está cerrado. ¿Cómo se generó esto? Pues es todo lo que sabemos, que hay factores de riesgo de todos los días que los cansamos de repetir en los pasillos, en todos lados y en todos los escenarios posibles. Pero aparece uno importante y totalmente despreciado, tal vez por el tiempo escaso que tenemos para tratar, que nuestras instituciones de salud nos ponen para atender el número de pacientes determinado, pero que tienen que ir conociendo y entrenándose. Aparece la depresión y yo puse este asterisco, por llamarlo así, los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que son muy abundantes y libres, y que al final, sigan esto, va a haber 3 ocasiones que va a aparecer esta señal, en el último artículo va a tener un papel determinante para la presencia de depresión y su corrección. Entonces, la depresión es uno de los factores emergentes, ¿verdad? O sea, considerado así, para que esta evolución de la placa de ateroma llegue a este estado. Evidentemente habrán unos nuevos, hasta las infecciones pasarán en algún punto determinado, pero todo esto no lo podemos aislar también en tiempo real de los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas. Entonces, ¿cómo es que las emociones se convierten en enfermedades? ¿Cómo es que de esto pasamos a esto y de esto, sustrato coronario, pasamos a un sustrato clínico de infarto agudo del miocardio? ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo se trata de explicar esta teoría de la depresión? Bien, las emociones negativas, en particular la depresión, se ha asociado siempre de una manera independiente con el desarrollo de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida, Takotsubo, miocardiopatía por estrés, angina de Prinzmetal, no tenía una placa de ateroma y el paciente cae muerto, ¿no? Con un susto o con una emoción negativa pésima. Creo que todos se los hemos oído hablar. Aquí aparece el Interheart, que al analizar ese estudio plenamente, 8,000 citas tiene a nivel de citas bibliográficas. Tristemente, son 52 países y aparece México y solo aporta 8 pacientes. La verdad que quedé anonadado, asombrado de qué omisión tan grande, ¿verdad?, para llegar a una aplicación de una enseñanza de esta magnitud. La depresión en personas sanas aumenta prácticamente el doble de riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria. Aunque no contó México, en los 52 otros países, esto fue observado de forma significativa. Entonces, el 20% de los pacientes hospitalizados por síndromes coronarios agudos tienen un trastorno depresivo en algún momento de esa hospitalización. En ellos, la tasa de mortalidad es aproximadamente 2.5 veces mayor que el que no la tuvieron. La depresión, entonces, parece mantenerse asociada al aumento menos al doble del riesgo de episodios cardíacos durante 1 a 2 años. O sea, no es pasó el Zika de un mes, pasó tu infarto y ya te fuiste a tu casa, tuviste depresión, no. El impacto de la vulnerabilidad para recaer en una enfermedad coronaria persiste por depresión hasta 2 años. Nuestras emociones desencadenan pensamientos, lo que comienza un proceso sensorial perceptivo que envía mensajes a nuestro cerebro. Podemos decir que las sensaciones son la fuente inicial imprescindible de todos nuestros conocimientos, pensamientos, emociones, sin las cuales no podríamos realizar estas funciones. La percepción es la organización, interpretación y procesamiento de la información que llega por los sentidos. Emoción y pensamiento interactúan en nuestra vida de una forma cotidiana. Y aquí tenemos un interesante, ya el doctor Murillo habló del sistema límbico, pero aquí tenemos la cara, el sistema nervioso, el cráneo, el encéfalo y el sistema límbico, y entre el cual hay, por supuesto, interrelaciones múltiples. Aquí interesantemente dice que también llamado cerebro medio,
es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, que comprende el hipotálamo, el hipocampo. Ya lo vimos en el análisis detallado de todos los ratones, como todas las sensaciones que tienen los ratones y los electrodos estimulan esas áreas. Pero son atributos primitivos, ¿verdad?, donde aparece la ira y el miedo, y que posteriormente fueron cubiertos aparentemente por la evolución, por la corteza cerebral. Las diferencias son 6 milímetros de grosor de materia gris, aparentemente contra todos los otros seres vivos. Son 6 milímetros. El estrés psicosocial en el estudio Interhart de 52 países le establecieron esta definición. Las teorías interaccionistas presentan el estrés como resultado de la interacción de las características de la persona y las demandas del medio. Hay 3 tipos de estrés: personal, social y laboral. Esto, que es muy viejo, ha sido completamente pasado por alto. Pero hasta en el Interhart, la mamá sueca, que su hijo moría niño, tenía un impacto biológico trascendente. Interhart de 2004, esto es de 1967. Entonces, si estás sujeto a este tipo de estrés social, ¿verdad?, tus posibilidades de sostener un evento cardiovascular es de 6 a 8 meses. Mientras más puntuación, tu riesgo es más alto. El estado de ánimo personal es influenciado por la personalidad y el estado de ánimo. Es el estrés personal. El estrés social son estos eventos, ¿verdad?, que tienen un costo biológico muy alto. O sea, hay que ser sensible con este paciente que está atravesando una circunstancia parecida. El estrés laboral, la falta de control sobre el trabajo que se realiza, ¿sí?, dice él o el incapacitado, pero no el profesional, ¿verdad?, el plazos ajustados, el trabajo a alta velocidad, 44 horas de trabajo versus 40, exposición a la violencia y a la peligrosidad, tienen consecuencias. Oye, y ahorita vamos a ver por qué no hemos llegado. El estrés laboral aparece cuando las exigencias del trabajo no se ven igualadas por las capacidades, los recursos y las necesidades del trabajador. Código cero, código negro, la seriecita esa donde todos los hospitales están siendo rebasados del sector salud por las necesidades de la población, ¿verdad? Esas son realidades, ¿verdad? Entonces, las fases tempranas del estrés, bueno, ¿y cómo yo reacciono a esta situación? Y finalmente, si yo reacciono así, ¿quién va a pagar la cuenta?, ¿no? Eso es lo importante. La primera fase es el que el individuo se prepara para la acción, lucha o huye. Esta fase se supone alto consumo energético, se activan los sistemas que todos ustedes ya conocen. Tras esa fase, el individuo se adapta al cambio y pasa a la fase de recuperación, durante la cual se inhibe el sistema nervioso simpático desencadenado, ¿verdad?, predomina el parasimpático y se establece el equilibrio. Y ahí aparece la palabra de alostasis. Si el estrés se perpetúa, la persona entra en las siguientes fases: se resiste o se agota. Aquí está interesante, es un ejemplo real en algunas culturas, ¿no? No creo que en México suceda, pero bueno. Aquí tienes una agresión, tú percibes, ¿verdad?, una agresión, liberas una serie de neurohormonas, de neurotransmisores, que van a interactuar biológicamente con tu glándula maestra, la cual tendrá interacciones con todas estas. O sea, es un auténtico sistema multidisciplinario, ¿no? Y entonces, si tienes milisegundos para actuar y entrenar y crear un hábito propositivo, y tienes 2 alternativas: la asertividad o la resiliencia. Mientras más las practiques, más posibilidades tienes de que ese hecho consciente pueda resolver y afrontar con éxito la situación que estás percibiendo y pararle a todo esto. Porque si no le paras a todo esto, ¿qué va a pasar? O luchas, o huyes, o te sometes. Y eso tiene un alto costo. La alostasis permite enfrentar exitosamente algunos eventos súbitos del tránsito, del día a día inesperado, pero la alostasis permite alcanzar estabilidad a merced de la activación
y desactivación de los sistemas inmunológico y el sistema nervioso autónomo y sistemas neuroendocrinos. Y ahí liberan un estrés oxidativo importante, pero transitorio. Acá tenemos, ¿verdad?, todo lo que sucede biológicamente desde el cerebro, mediado, ¿verdad?, y todos los elementos que participan, los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, que tienen total influencia sobre el sistema del nodo sinusal y el nodo auriculateral, el sistema de conducción y remodelado cardíaco, que hay ampliamente exposición de forma brillante, ¿verdad?, traerá por consecuencia, ¿verdad?, una enfermedad cardiovascular. Entonces sí cuentan esos sistemas, y cuentan mucho. Esta es una imagen del Bramwell, edición española. La fase de estrés no superada, es decir, la resistencia se sostiene o te agotas, fase 2 y 3, o sometimiento, establece una cronicidad a la exposición al estresor. Esta exposición prolongada, más el tipo de personalidad, más el contexto de factores hereditarios, ¿verdad?, romperá el sistema de hábitos saludables. Caerás en tabaquismo, en ingesta excesiva de alcohol, inactividad física, dieta insana e incumplimiento terapéutico, falta de adherencia. ¿Y tú crees que tu paciente va a tomar sus pastillas si no hiciste el diagnóstico oportuno y le vas a dar 15 medicamentos para el corazón y su estado emocional está totalmente disfuncional y ni siquiera te has atrevido a tomarlo en cuenta? Uno se autopregunta. Y el diabético va a tener su azúcar en los niveles deseados simplemente porque se le va a poner insulina o va a tomar su hipoglucemiante, y el resto no cuenta. O sea, es in vitro o in vivo. Bien. Desde fines del siglo XX se ha descrito la personalidad. Entramos al concepto de personalidad, ya vimos el estresor crónico. Ahora, ¿cómo contribuye la personalidad? Porque los dos se van a sumar. Puede ser que tengas uno, puede ser que tengas el otro, o tener los dos, lamentablemente. Hay la personalidad A, que es el típico, que ya casi no se ve porque como se ha domado o se ha muerto, ¿no? O sea, que es muy hostil, ¿no? Muy hostil, la verdad, muy hostil, ¿no? O sea, la verdad, es muy desagradable tratar con estas personas, ¿verdad? En todos lados hay, ¿no? Somos humanos, ¿no? Entonces, ese es el que peor le va en la fiesta, ¿no? Y la personalidad tipo B, pues bueno, es la antítesis del tipo A. Pero con el paso de los años, ¿verdad?, la personalidad tipo D emerge, 97, 98, y si obviamente hay A, B y pasamos a la D, hay una C, pero para fines de la exposición es relacionada con cáncer, entonces no la traigo aquí, nomás les traje las D. La D, que es la que nos interesa, son personas que tienden a ser ansiosos, irritables, inseguros y hacen todo lo posible por evitar decir o hacer cosas que a otros no les pueda gustar. ¿No les suena a sometimiento? Bien. Como resultado, ellos están a menudo tensos e inhibidos alrededor de otro. La prevalencia del tipo D es del 21% en la población general y del 18 a 53% en los pacientes cardíacos. México fue un país sometido por la conquista en diferentes áreas. Entonces, la personalidad, ¿cómo interviene? Puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de emociones, sentimientos, pensamientos ligados al comportamiento, es decir, a las actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo, la crónica actuación deleteria, frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás. Un papel importante tiene la cronicidad en todo este proceso, aparente e inaparente, del deterioro emocional. Eso es interesantísimo. Reconocido o no por el paciente, incluso negado por el paciente, le va a ir mal. Entonces depende de tu capacidad médico entrenado y no habilitado y profesional de tener el tacto y la sensibilidad suficiente de acercarte a esa situación a él, ¿verdad? Con fin de optimizar la atención y cuidado del paciente con enfermedad coronaria, tenemos que reconocer que las emociones llevan un riesgo adicional independiente, con subconjuntos particulares que mueren antes de tiempo debido a la vulnerabilidad psicológica que despreciamos como profesionales en cardiología la mayoría, según dice el libro de Bramwell. Bien. El estrés crónico y agudo, la corteza cerebral, eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad?, sistema nervioso central, comportamientos
totalmente traslocados, ¿verdad? Más el trasfondo genético, no podemos no dejar de fumar, no podemos dejar de comer lo que se aparezca, ¿verdad? Nos quedamos sin movernos todo el tiempo, arrumbados en un rincón, en un sofá, ¿verdad? No vamos a tomar las pastillas porque no queremos tomar nada. Finalmente, ¿verdad? Nos queremos morir. Y es cuando hay que tener mucha atención para actuar a oportunidad y salvar esa vida. A nivel molecular, y aquí es donde les trae esta otra cosita, el sistema de especies reactivas de oxígeno. Esto es lo más nuevo que hay. Fue una noticia mundial en los diversos periódicos. Es del 2015, de la última quincena de Navidad del 2015. Pues le han logrado demostrar a este grupo de españoles, ¿sí?, que el estrés oxidativo, ¿verdad?, no saben en qué tiempo y en qué momento, en el paciente con depresión está desmedido y en una forma extraordinaria, lo que hace que se consuman todas las enzimas que regulan el sistema el sistema de reversión de las especies reactivas de oxígeno. Las consumen a su máximo esplendor. ¿Pero qué se logró demostrar? Que al dar el medicamento antidepresivo, las enzimas mejoraban y los niveles también bajaban. Es la primera vez que se logra. Esto va a ser un parteaguas a corto o mediano plazo, porque van a ver los próximos estudios, los que tengan la oportunidad de leer cuáles son las enzimas, aparte de estas y otras, que intervienen en el sistema, ¿verdad?, de radicales libres, y cómo reducirlos, el motivarlas, estimularlas, ¿sí?, y crear sustancias químicas para restar este desorbitado sistema de especies reactivas de oxígeno. Finalmente, concluyo que la cronicidad de los factores psicosociales deleterios y ahora personal tipo D tiene consecuencias sobre los hábitos negativos, sobre todo en problemas de salud difíciles no resueltos, como son en nuestro país: obesidad, primer lugar a nivel mundial, ¿sí?, diabetes mellitus, incontrolable consumo de carbohidratos, tabaquismo, incontrolable consumo de nicotina, hipertensión arterial, incontrolable ingesta de sal, alcoholismo, incontrolable consumo de alcohol, y no me quiero mover ni caminar, ¿sí?, que no se van a controlar más y por más mejores medicamentos que existan para estos mismos, si no tomamos en cuenta al paciente integralmente. Estos cambios no se pueden lograr sin atender las emociones de nuestros pacientes, ya que tienen un papel determinante en el cumplimiento y adherencia de los diversos tipos de tratamiento. ¿Y qué hacer? En principio, en muchos casos, el problema puede ser abordado inicialmente por el cardiólogo, que no lo estamos haciendo, cardiólogos, sin necesidad de recurrir a un psiquiatra, porque ya saben ustedes el estigma social, por lo menos en mi región, que existe. Pero alguien tiene que tener, como quieran llamarle, ¿no?, misericordia, caridad profesional, etcétera, para acercarse a ese sentimiento, a ese sufriente, llamado igualmente paciente, ¿verdad?, para darle o brindarle ese tipo de ayuda. Muchos pacientes se quejan de la ansiedad y puede que estén en realidad expresando su preocupación por su enfermedad cardíaca. Estos casos, explicar muy bien la enfermedad, mantenerse receptivo frente a sus preocupaciones del paciente, permitirle desahogarse, puede aliviar gran parte, la inquietud del paciente. Pero si tú le dices, está bien tu corazón, ¿por qué no eres feliz? Te das cuenta que si fue a la consulta del cardiólogo y le dices que está bien y su rostro no cambia, algo más tiene que tener, porque te están dando una buena noticia y no tienes una reacción proporcional a la buena noticia. Debes sospechar clínicamente qué está sucediendo en esa persona. Por último, el siguiente paso es determinar si el paciente puede estar elaborando ideas de suicidio o si su funcionamiento diario está suficientemente alterado como para remitirle al psiquiatra, psicólogo o asistente social. Muchas gracias para servir.